Hola mis queridos seguidores y espectadores. Bienvenido por primera vez al canal de noticias preciso e imparcial más esperado del mundo. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo. Ozkan Deniz, que no ve a su familia desde hace mucho tiempo, hizo una publicación en su cuenta de redes sociales. Deniz escribió en su publicación: "Te debo gracias por enseñarme mucho con cada traición que me hiciste vivir", dijo. El famoso cantante y actor Ozkan Deniz ha estado en conflicto con su hermano mayor Erkan Deniz, quien también es su manager, en los últimos meses. Además de su hermano, la hermana de Ozkan Deniz, Yurda Güler, también reaccionó y culpó a la esposa del famoso cantante, Samar Dadgar. Utilizando duras declaraciones sobre Samar Dadgar, Yurda Güler acusó a Samar Dadgar de utilizar el dinero y la fama de Ozkan Deniz. Ozkan Deniz, quien eliminó a su familia después de lo sucedido, compartió una publicación en su cuenta de redes sociales. Entenderán que maldecieron a quienes debemos ser agradecidos. Ozkan Deniz, quien anunció que continuará su viaje con su esposa e hijo, utilizó las siguientes expresiones en su publicación titulada "Tu valor nunca disminuye. A veces solo caes en manos de aquellos que no te merecen. Aunque todo pase mañana, el residuo que deja en el corazón nunca desaparecerá y se vive con ello. Los que dejan este residuo en mí seguramente lo entenderán algún día, nadie les dará el respeto que yo les doy, nadie luchará por sus problemas con su vida, sangre, bienes y posesiones tanto como yo. Deberá estar orgulloso. Comprenderán que menosprecian lo necesario y maldecirán aquello por lo que deberían estar agradecidos. Derrame para este caso. Que Dios no nos muestre el amargo final de maldecir los motivos por los que vinimos aquí, de los días en que desayunábamos mordiendo 4 veces una aceituna, de los días en que nos acostábamos con hambre, de las casas con ratones sin sanitarios ni cocinas. Haré una película de esto, a estos lugares que nunca podríamos imaginar. Te olvidaste de todos ellos. No lo olvidé ni un solo día. He estado luchando desde que tenía 9 años para sacarnos a ti y a mí de allí. Incluso mi sangre fue derramada por esta causa. ¿Cómo podría olvidar? Tú también peleaste, no lo puedo negar. La diferencia es que ustedes se acercaron a las cosas que se les presentaron como bendiciones maldiciendo, negando y desperdiciando sus razones. Nunca lo desearía, pero es el final de este camino infructuoso y engañoso. Es muy doloroso. Ese umbral ya se ha cruzado. No queda ningún lugar limpio donde pueda guardarlo. Me estoy protegiendo a mí y a mi familia nuclear. Me llevé a los que eran buenos para mí, a mi esposa y a la rosa más hermosa de mi jardín, a mi hijo. Confié en Dios, te encomendé a Él y me fui, esperando que algún día fueras perdonado. Todavía te quiero mucho. Pero esto por sí solo no es suficiente. Solo me estoy protegiendo a mí y a mi familia nuclear. Qué doloroso y vergonzoso es que te ofrezca esta protección contra ti. La vida siempre me puso grandes pruebas y luego siempre vino con regalos. Digo que esto también es un regalo y sigo mi camino más fuerte y brillante que antes. Te debo gracias por enseñarme tanto con cada traición que me hiciste vivir. Gracias a Dios por todo". El famoso cantante y actor Ozkan Deniz llamó la atención con una emotiva publicación en su cuenta de redes sociales. Deniz, que lleva mucho tiempo teniendo problemas con su familia, pronunció palabras de reproche a su familia en su publicación y anunció que continuaría su camino únicamente con su esposa Samar Dadgar y su hijo Kuzey. Aquí están los detalles. Ozkan Deniz tuvo una seria discusión con su hermano y manager Erkan Deniz en los últimos meses. Tras esta discusión, la hermana de Deniz, Yurda Güler, también se vio implicada en el incidente y formuló graves acusaciones contra la esposa del famoso artista, Samar Dadgar. Yurda Güler acusó a Dadgar de utilizar la fama y la fortuna de Ozkan Deniz. Ozkan Deniz, quien rompió la relación con su familia después de las tensiones, dijo en su publicación en su cuenta de redes sociales: "Te agradezco por enseñarme mucho con cada traición que me hiciste experimentar". Estas palabras revelaron que el artista estaba profundamente resentido con su familia. Deniz utilizó las siguientes expresiones en su post: "Aunque todo pase mañana, el residuo que deja en el corazón nunca desaparecerá y uno vive con ello". Con estas frases afirmó que los problemas que vivió con su familia le dejaron profundas cicatrices. El artista afirmó que ahora continuará su vida solo con su esposa y su hijo, y dijo: "Me llevé a los que son buenos para mí, mi esposa, la esposa de mi montaña y mi hijo, la rosa más hermosa de mi jardín".
Esta declaración reveló claramente la distancia que tomó Deniz hacia su familia. Al expresar sus reproches hacia su familia en su publicación, Deniz criticó la actitud de su familia diciendo: entenderán que menospreciaron a quienes deberían estar orgullosos y maldijeron a quienes deberían estar agradecidos. Refiriéndose a las dificultades de su infancia, Deniz dijo: vinimos aquí desde los días en que desayunábamos mordiendo 4 veces una aceituna, desde los días en que nos acostábamos con hambre, desde los días en que nos acostábamos con hambre, desde casas con ratones sin baños ni cocinas. El artista dio a entender que no había olvidado estas dificultades y que su familia era una ingrata al olvidar este pasado. Özkan Deniz enfatizó la lucha que tuvo por su familia durante su infancia y dijo: he estado luchando desde que tenía 9 años. Incluso derramé mi sangre por esta causa. Estas palabras del artista demuestran que la base de su resentimiento hacia su familia es que sus sacrificios no son suficientemente apreciados. El artista defendió a su esposa Samar Dadgar de las críticas dirigidas a ella. Deniz aclaró la distancia que tomó hacia su familia al decir: aún los quiero mucho, pero esto por sí solo no es suficiente. Deniz afirmó que protegía a su familia nuclear y dijo: no es tan doloroso y vergonzoso que esté haciendo esta protección contra ti, dijo. Estas declaraciones revelaron el alcance de su resentimiento hacia su familia. El artista afirmó que a pesar de las dificultades que vivió, se siente agradecido por los regalos de su vida. Deniz afirmó que mira hacia el futuro con esperanza y dijo: esto también es un regalo y sigo en el camino más fuerte y brillante que antes. Esta publicación de Özkan Deniz también trajo a la agenda el impacto de los problemas en las relaciones familiares en la sociedad. Los fans siguen de cerca la agitación en la vida privada de nombres famosos. La publicación de Deniz causó amplia repercusión en las redes sociales. Si bien algunos de sus seguidores apoyaron al artista, otros hicieron comentarios enfatizando la importancia de los vínculos familiares. Samar Dadgar no hizo ninguna declaración sobre las discusiones. Sin embargo, el apoyo de Özkan Deniz a su esposa reveló el fuerte vínculo entre la pareja. Es curioso si esta ruptura entre Özkan Deniz y su familia será permanente. Con el tiempo quedará claro si el artista hará las paces con su familia en el futuro. A pesar de las dificultades que ha atravesado, Deniz sigue centrado en su carrera. Se espera que el artista encuentre a sus fans con nuevos proyectos en el próximo periodo. La mayoría de los comentarios en la publicación de Deniz contienen mensajes de apoyo al artista. Los aficionados aprecian la firme postura de Özkan Deniz. Las palabras del artista: tu valor nunca disminuye. A veces simplemente caes en manos de quienes no te merecen, son una lección importante sobre los problemas que se viven en las relaciones familiares. El apoyo que la pareja se brindó durante este difícil proceso demuestra que su relación se basa en una base sólida. Samar Dadgar sigue con Özkan Deniz. La publicación de Özkan Deniz en las redes sociales reveló una vez más cuán complejos pueden ser los lazos familiares. Se esperan con impaciencia los futuros pasos del artista y cómo se configurarán las relaciones con su familia. Si quieres estar informado sobre muchos más famosos, por favor expresa tus opiniones en los comentarios. No olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos. Adiós. Te amamos.